Hola mis queridos colibris, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que vimos esta semana. Pero primero les quiero contar un cuento. Y es que en este cuento vamos a hablar un poco de las preocupaciones, de las penas y de los miedos. Y es que hay muchas cosas que nos dan miedo y está bien tener miedo, tener penas, tener preocupaciones, es así. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la semana de exámenes. No, yo me preocupo muchísimo y me pongo a estudiar. Otra cosa que me preocupa son las tareas, pero las tareas que se le olvidan a uno. Y uno pasa toda la mañana pensando o esperando que a la maestra se le olvide pedir precisamente esa tarea. Sí, tú tienes razón. Nunca falta el que dice, maestra, la tarea. Ay. En fin, me preocupa y me da miedo cuando se va la luz. Sí. Y lo mismo le pasa a Ramón. A Ramón el preocupón. Pero, ¿no han visto a Ramón? Sí, andaba por aquí hace un momento. Ramón. Ramón. Ayúdenme a llamarlo. 1, 2, 3. ¡Ramón! Aquí está. Ramón, Ramón, ¿estás aquí? Sí, Ramón Preocupón de Anthony Brown. Y mira, la verdad es que Ramón se ve muy preocupado. Y es que a Ramón le preocupan muchas cosas, como por ejemplo los sombreros. No. Que si grandes, que si pequeños, que si rojos, que si negros, que si de copa. Ay, no. A Ramón le preocupan los sombreros. También le preocupan los zapatos. Sí. Por ejemplo, él a veces se imagina que los zapatos en la noche salen caminando y se pierden. Y es que, no sé a ustedes, pero ahí sí yo comparto con Ramón. Cuando se le pierde a uno un solo zapato. Y peor si es tu zapato favorito. ¿A dónde irán los zapatos cuando se pierden? Bueno, a Ramón también le preocupan las nubes. Cuando las nubes van rápido en el cielo, principalmente si hay mucho viento, o las nubes grises, grises, grises que truenan en el cielo cuando ya va a llover. Sí, a Ramón le preocupa la lluvia con truenos y relámpagos. La lluvia de noche. ¿Saben qué piensa a veces Ramón? Ramón se imagina qué pasaría si un día llueve tanto, tanto, tanto de noche y al otro día, cuando él despierta, se encuentra con un océano alrededor flotando en su cama. ¡Ay, no, qué horror! La verdad es que a mí tampoco me gustaría eso. A Ramón también le preocupan los pájaros grandes y aquellos que chillan cuando van volando. ¿Te imaginas si un día vas caminando para la escuela y pasa un pájaro inmenso y te agarra del cuello y te lleva a un lugar lejano? No. Eso le preocupa mucho a Ramón. Su papá le dice, pues, hijo, no te preocupes. Esas cosas solo pasan en tu imaginación. Por favor, duerme ya. Su mamá, en cambio, lo consuela un poco más, diciéndole, cariño, nosotros te amamos mucho y no vamos a dejar que nada te pase. Nosotros te vamos a cuidar. Pero bueno, a Ramón igual la preocupación le sigue. A Ramón le preocupa no dormir en su cama, no dormir en su casa. ¿Y qué creen? Ese día llegó. Sí, una noche que su mamá y su papá decidieron hacer una salida de novios, ¿verdad? Así como cuando papá y mamá deciden que quieren salir solos a comer o al cine, pues sus papás decidieron eso. Así que lo llevaron a la casa de la abuela.
Ramón estaba tan preocupado, tan preocupado. Se fue a dormir, se puso la chamarra y ahí se quedó, viendo las paredes en la oscuridad. Ay, se tapaba más, se tapaba casi toda la cara. Ay, no iba a poder dormir. Así que decidió, pues, ir a tocarle la puerta a la abuela y contarle su preocupación. Así que tocó la puerta. Sí, Ramón, ¿eres tú? Pasa, querido, pasa. Ay. Ramón al principio se sintió un poco tonto, pero después de pensarlo mucho decidió que sí, lo mejor era contarle a su abuela. La abuela, con mucho cariño, pues le sobó un poco la cabecita y le dijo: Ramón, cuando yo tenía tu edad era igualita. Me preocupaban muchas cosas. Me preocupaban, prométeme que no te vas a burlar, pero me preocupaban los sombreros, los zapatos, los pájaros enormes, las nubes, la lluvia. ¡Ay! Habían tantas cosas que me preocupaban. Ay, Ramón se quedó pensando. Al final pensó que quizás no había sido mala idea desahogarse con la abuela. Y la abuela entonces le dijo: Espérame, Ramón. Voy por algo que creo que va a ser la solución a tus problemas. Y entonces la abuela se fue muy rápido a buscar aquello que le prometió a Ramón. Ya voy, Ramón. Ay, Ramón se quedó todavía más preocupado. ¿Qué le podía llevar la abuela que le solucionara sus problemas? Que le quitara sus preocupaciones. Ay. Al ratito llegó la abuela. Y llevaba en su mano algo pequeñito, algo de colores. Ay. Y entonces le dijo: Toma, Ramón, esto te va a solucionar tus problemas. Lo único que tienes que hacer es contarle todas tus preocupaciones, todas tus penas y miedos antes de dormir. Lo colocas bajo tu almohada y verás cómo duermes de bien. Bueno, ¿quieres saber qué es? Bueno, mira. Es un muñequito quitapenas o quitapesares, como le dicen en otros lugares. Bueno, Ramón lo recibió y se fue para su cuarto. Ay, se sentó en la cama, miró al muñequito y luego pensó que no perdería nada si pues lo intentaba. Así que entonces se preparó y empezó. Ramón se vació de penas y preocupaciones. Se vació también de miedos. Y entonces colocó el muñequito quitapenas debajo de su almohada. Ay, al instante, sintió que estaba haciendo efecto y se quedó dormido. Al otro día se levantó y se fue a la escuela. Llegó la noche y nuevamente lo hizo. Contó todas sus penas y se quedó dormido.
A la noche siguiente, de la noche siguiente, igual. Durmió como un león. Y a la noche siguiente, de la noche siguiente, de la noche siguiente, lo mismo. Y a la noche siguiente, de la noche siguiente, de la noche siguiente, no, ya no durmió tan bien. Ay, a Ramón le regresaron las preocupaciones. Bueno, su mayor preocupación era que estaba cargando de tantas preocupaciones a un solo muñequito quitapenas. Así que se quedó pensando cómo podía solucionar eso. Y después se recordó que en su casa hay una caja llena de telas, listones, conos de hilo, agujas y tijeras. Sí, exactamente, tú tienes razón. Decidió que podía hacer muñequitos quitapenas para sus muñecos quitapenas. Y pasó toda la tarde cortando, cosiendo, pegando, hasta que hizo tantos muñequitos quitapenas como penas se le ocurrieran, como miedos llegaran a su cabeza y a su corazón. Ay, incluso, ¿saben qué? Ay, Ramón, tú aparte de preocupón, eres muy ocurrente. Decidió que quizás era buena idea pues ponerle nombres a todos esos muñequitos. Por ejemplo, Raúl, Elvis, María, Rosy, Frida, Pablo, Sofía, Molly, Alberto, Paola. Todos los muñequitos iban a tener un nombre. Y esa noche, todo el mundo, incluyendo a Ramón y todos sus muñequitos, durmieron muy bien. Esa y todas las noches que le siguieron. Y sí, este cuento de penas, de miedos y pesares, ahí quedó. Ay. Los muñecos quitapenas quitan las penas que tengo. Se las cuento muy bajito y me las curan en silencio. Y debajo de mi almohada duermen siempre mis muñecos. Y si tengo alguna pena, yo sin ella me despierto. Ramón Preocupón de Anthony Brown. Muy bien, chicos, y quería hacer como pues este cuentacuentos o esta lectura del libro porque les quería explicar esto, ¿verdad? De que nosotros podemos sacar la historia del libro y en algún momento utilizar alguna de las ilustraciones y luego sentirnos libres de contar la historia. Yo, por ejemplo, la historia no la conté exactamente como está en el libro, pero sí saqué información tanto del texto como de las imágenes, como por ejemplo, miren, aquí está la imagen de la lluvia. Entonces, por ejemplo, en la página solo dice que por la lluvia, ¿verdad? Pero yo describo un poco lo que sucede en las ilustraciones. Aquí también, por ejemplo, lo de los pájaros enormes. También, por ejemplo, aquí donde en la ilustración, donde él está en esa cama tan grandota, en la oscuridad, pues yo no la enseño, pero sí la describo, ¿verdad? Aquí está la imagen donde él está cosiendo. En el texto, por ejemplo, solo dice, por la mañana Ramón tuvo una idea y se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Por ejemplo, eso yo no lo dije literal, pero sí hablo de los materiales de costura. Y eso porque, por ejemplo, mi mamá sí es una costurera por hobby, digámoslo así, no lo hace de forma profesional, pero en mi casa toda la vida hubo
telas, lana, hilos, tijeras, botones. Entonces como que yo me identifico mucho con esa escena y por eso lo agrego, ¿verdad? O sea, yo voy agarrando también desde mi contexto pues algunos detalles de la historia, y también porque este libro es un libro álbum. Este es el autor también del libro de mi papá. Entonces eso nos sirve a nosotros mucho para entender la historia, para leer las imágenes y que nos aporten muchísimo a la narración. Dentro de las tareas que quedaron desde la semana pasada está hacer un mapa de la historia. Entonces yo les voy a pedir por favor que me manden una foto de su mapa. No tiene que ser algo muy elaborado, escrito en computadora ni nada, sino por ejemplo yo aquí lo hice a mano. Y miren, entonces el mapa de la historia es como una lista de hechos que van sucediendo en la historia que a mí me van a servir para mantener la secuencia. Por ejemplo, en el número 1, según el libro, se presenta a Ramón, ¿verdad? De una forma como muy corta, pero yo le agrego un poco más y también incluyo al público, ¿verdad? Pregunto qué miedos tienen, agrego miedos míos, ¿verdad? En el hecho número 2 se describen los miedos que él tiene: sombreros, zapatos, nubes, lluvia y pájaros. El tercer suceso importante que no puedo olvidar a la hora de contar es que papá le habla. En el cuarto, que mamá lo consuela, o sea, el papá es como que un poquito más directo, mientras que la mamá es más amorosa y lo consuela de una forma más bonita, ¿verdad? En el 5, pues ahí se expresa que a él no le gusta dormir fuera de su casa, que eso le preocupa. En el número 6 es que la abuela le cuenta que a ella también tenía miedos, y entonces en el 7 le da una solución, ¿verdad? Le da un muñequito quitapenas. En el número 8 por fin pudo dormir hasta la cuarta noche, entonces yo ya sé que la primera noche sí durmió bien, pero después ya no. Y la número 9 es que fabricó muñecos quitapenas. Y el número 10, ahora sí durmió bien por mucho tiempo. Yo al final encontré una letra de una canción en internet sobre los muñecos quitapenas y le agregué un poquito de música, y es la que cuento siempre al final. Esta cuentacuentos, por ejemplo, yo si es con un grupo pequeño, pues a veces llevo muñecos quitapenas. Por ejemplo, si van a ser unos 20 niños, entonces yo llevo muñecos quitapenas y al finalizar hacemos una reflexión sobre lo bonito que puede ser contar las cosas que nos preocupan y también lo importante que puede ser. Y los niños se llevan un muñequito quitapenas. Incluso la experiencia ha sido que hay niños que me abordan al final cuando ya todos se fueron para preguntarme si de casualidad tengo un muñequito más, porque tienen a su mamá que se preocupa mucho, porque papá trabaja de noche y a veces hasta que el papá llega, entonces todos se van a dormir. Incluso una niña una vez se acercó a mí para decirme que si funcionaba la hora de recreo, que si funcionaba si se lo llevaba a la escuela. Entonces esas son como las situaciones que a veces surgen alrededor de un cuento que nosotros quizás no entendemos que van a suceder, pero cuando pasan pues es muy bonito, porque quiere decir que son esos libros que dejan a los niños con una inquietud, ¿verdad? Lo más importante cuando nosotros vamos a utilizar el libro en alguna imagen es dejarla marcada. Entonces ustedes, por ejemplo, no se dieron cuenta, pero yo le tenía un papelito al libro para poder encontrar directamente la imagen que les iba a enseñar, que era la de los muñequitos quitapenas y sus nombres, ¿verdad? Esta, yo la tenía marcadita con un papelito, con un separador para poder hacerlo. Y por ejemplo, este libro trae una reflexión que también la podemos hacer al final. No una reflexión, tiene una nota informativa de que Anthony Brown este cuento lo sacó efectivamente de los muñecos quitapenas de acá de Guatemala. Incluso yo tuve el honor de conocer a Anthony Brown en una feria en México, y él nos contaba que él no ha venido a Guatemala, pero que su mamá sí, y a ella le regalaron unos muñequitos quitapenas, y en el momento en el que ella los recibió, pues pensó que se los iba a dar a su hijo, le iba a contar la historia y que seguramente a él se le iba a ocurrir un cuento. Entonces esa es la anécdota de por qué él llegó al tema de los muñequitos quitapenas.
Entonces, por favor, las tareas son seguir practicando su cuento, hacer su mapa de hechos y mandármelo en foto, por favor, ya sea en el grupo o de forma directa a mi WhatsApp. La otra tarea que sería es ya agregar cosas. Por ejemplo, yo acá, algunas cositas que agregué serían, usé el libro también como un objeto, ¿verdad? Porque lo usé como puerta. A Ramón lo integré a la presentación pues buscándolo, ¿verdad? Y de hecho muchas veces lo he hecho así y los niños realmente piensan que Ramón preocupón es un niño que anda por ahí. Y cuando le señalo el libro es como, ay, yo pensé que era un niño de verdad. Entonces yo utilizo el libro como un objeto para contar, lo uso de puerta, o sea, le doy uso al libro, ¿verdad? Sin embargo, la historia la tengo en la mente resumida. Y la siguiente tarea es para quienes tengan tiempo y quieran hacerlo, es grabarse. Ya grabarse con su inicio de la presentación, con el final, si van a usar un accesorio y me lo mandan. Si de repente el clip les sale muy largo y por alguna tarea de la universidad o por algo que pasó en pandemia tienen canal de YouTube, lo pueden subir ahí y me mandan el link, porque por WhatsApp no se pueden subir videos tan largos, ¿verdad? Yo también por eso es que lo subo y les comparto el link. Porque yo así puedo ir viendo los videos en el transcurso de la semana e irles haciendo una crítica directa a ustedes, cómo van y todo. Eso es porque a veces cuando estamos allá, recordémonos que somos 20 personas y realmente como sentarme a ver a cada uno todo el rato se me está haciendo un poquito difícil. Y tampoco podríamos como que pasar todos, ¿verdad? En una mañana sería muy largo y quizás no lo aguantaríamos, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera que quienes puedan, quienes tengan el tiempo y consideren que lo necesiten, grábense como si ya estuvieran frente a los niños. Solo procuren que sea un lugar donde no haya mucho ruido. Si tienen audífonos se los ponen. Yo por ejemplo tengo un micrófono para celular, pero con los audífonos podría funcionar. Y la idea es que yo quiero ver su expresión de voz, los matices que le dan, los accesorios que están utilizando, cómo usan el libro. Si van a utilizar el libro, por ejemplo, yo aquí hice un encuadre de tal forma de que les pueda ir enseñando el libro, ¿verdad? Y otra cosa que quería hablar con ustedes es el valor que tiene en nuestro trabajo la autocrítica y la crítica grupal. Espero que yo pues tenga el tacto para decirles lo que considero que está bien y lo que considero que deben mejorar o quizás los aportes, ¿verdad? Esto porque en el teatro, en la narración, en las artes escénicas, todo lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos frente a un público, independientemente de que haya un escenario, nosotros ahí nos ponemos en una posición de vulnerabilidad total, en el sentido de que cualquiera se puede parar e irse porque no les gusta nuestro trabajo, y está bien, porque al final no siempre nuestro trabajo le va a gustar a todos. Los niños, por ejemplo, son críticos al 100 y muchos pues no tienen el tacto para decirles, ay, no, eso no me gustó, ay, eso me cayó mal, ay, eso se ve feo. Y quizás no lo dicen desde no lo dicen para herirnos, pero pues ellos no tienen filtro, ¿verdad? Y también van a haber personas que quizás pues nos van a hacer una cara, tal vez ni es personal con nosotros, pero en el momento en el que nosotros los miramos y están haciendo una cara, ¿verdad? No lo podemos tomar personal, porque a veces ni siquiera es con nosotros. Entonces yo creo que es bien importante que entre nosotros seamos capaces de decirnos cómo nos parece el trabajo de los demás, cómo nos parece a nosotros nuestro trabajo, que filtremos las críticas, ¿verdad? Porque no toda crítica también la podemos tomar en el sentido de que si no, imagínense, si yo recibo 20 críticas de mi cuento, nunca lo voy a terminar de pulir. Yo valoro y digo, el compañero me dijo que tal vez aquí debería de hacer una voz, pero yo no soy buena haciendo voces, pero tal vez sí le voy a poner más matices a mi voz.
le voy a poner un tono más dulce o voy a trabajar con ritmos, con velocidades, con volúmenes y entonces así le doy un carácter diferente a mi voz, ¿verdad? Pero sí es bien importante, chicos y chicas, que tratemos de darle ese valor a las críticas. No es nada personal, no me están criticando a mí como Delmi Felipe, sino el cuento, la forma en la que lo estoy haciendo, porque nos tenemos que preparar para todo eso entre nosotros. Tenemos que ir haciendo como una conchita aquí, una costrita, para que cuando salgamos al mundo exterior estemos más robustos con todo eso, ¿verdad? Entonces era algo que quería comentarles. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Por favor, compártanme su mapa del cuento. Y si tienen el tiempo para grabarse en el transcurso de la semana antes del viernes, por favor, mándenmelo. Si ya me lo mandan el viernes en la tarde, en la noche, no creo que vaya a tener tiempo para hacerles alguna crítica o darles algún lineamiento o alguna asesoría, pero si lo suben sería para el transcurso de la próxima semana. Recuérdense que la próxima semana es nuestra sesión número 5 y después vamos a tener 2 semanas libres. Esas 2 semanas no vamos a llegar, esos 2 sábados seguidos no vamos a llegar porque uno es de votaciones y el otro es de el feriado del Día del Ejército, pero sí vamos a continuar virtual porque no podemos desconectarnos, necesitamos seguir y que esto quede muy chulo. Les mando un abrazote, que tengan una linda semana y sigamos compartiendo en el grupo. Hasta la próxima.